Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Jerusalén. El día de hoy estamos en la quebrada San Francisco Vicachá. Se puede decir que gracias a este río, Bogotá debe su ubicación por el asentamiento que se dio alrededor de él. Acompáñenme para ver más de este sitio con gran historia de la capital de Colombia. Buenos días, bienvenidos al Camino San Francisco de Vicachá. Este camino hace parte de la Reserva Forestal Protectora de Bosque Oriental, por ende tiene algunas indicaciones para poder empezar a caminarlo. ¿Listo? Una de ellas es que ustedes no pueden, todo lo que ustedes traigan se lo llevan, así sean orgánicos como semillas o cáscaras, pues acá no tenemos como ese proceso de compost, entonces ustedes se lo tienen que llevar para sus casitas. Y todo lo que ustedes encuentren de cobertura vegetal tienen que dejarlo en el camino. Pues entonces bienvenidos, ya saben, aquí la idea es que sea un proceso de introspección, de conexión con la naturaleza. Ustedes van a encontrar espacios muy bonitos, muy armónicos, entonces la idea es que vengan como con esa intención de no molestar a la fauna silvestre. Yo soy una de las funcionarias de la Policía de Alcantarillado de Bogotá. Les damos la bienvenida a uno de los senderos del bosque protector, de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá. En este momento van a empezar un ascenso, les voy a mostrar aquí un poquito. Quinta Bolívar, este es el camino que ustedes van a realizar. Básicamente el Chorro de Padilla, aquí es donde están ubicados en este momento, que es allá donde ustedes ven. Allá está el Chorro de Padilla, sí, es lo que van a hacer este ascenso de aquí y van a llegar hasta el río. Ustedes lo ven cortico, ¿cierto? O sea, se ve muy cortico, básicamente es un poquito menos de 1 kilómetro, pero el ascenso es un poco complicado. Si ustedes miran el color amarillo, es la intensidad de dificultad que tiene, entonces es baja, cuando ya muestra azul es alta. Quiere decir, pues la inclinación es mucho mayor y el cambio de altura siempre les va a cambiar y les va a afectar un poquito la respiración. La idea es que ustedes vean hacia los cerros, que den la vuelta y puedan admirar lo que es Monserrate y Guadalupe, que ahí ven la unión. Los muiscas se asentaron en las faldas de estos dos cerros porque estaban protegidos de los vientos, contaban con abundante agua y tenían una vegetación rica en madera, elementos necesarios para su supervivencia. Vicachá en el idioma muisca significa resplandor del agua en la oscuridad. En Bogotá sus primeros inicios de fundación como barrios y empresas empezaron a crecer en torno a este río. Por eso nace en este sector el centro de la ciudad. Incluso esta edificación que estamos observando es un antiguo molino que utilizaba la fuerza del caudal del río para hacer sus actividades. El río Vicachá o San Francisco nace en el páramo de Cruz Verde y corre de oriente a occidente entre los cerros de Monserrate y Guadalupe.
La vegetación de los cerros orientales ha sufrido una transformación bastante grave a través de los tiempos. Desde el momento mismo que llegan los conquistadores, básicamente la leña la utilizaron para cocinar, para fabricar tejas y ladrillos. Esta afectación provocó que los cerros quedaran deforestados completamente. Hace 100 años no existía nada de esta vegetación que hoy se ve acá, estaba literalmente sin un árbol. Fue tan grave el problema que los habitantes empezaron a ir hacia otras zonas de Bogotá a traer leña para cocinar, porque aquí ya no existía ni un solo árbol. Esto provocó el desplazamiento de especies como el oso de anteojos, zorros plateados y muchas aves. Algunos nunca retornaron, como por ejemplo el oso de anteojos. Allí vamos a encontrar tres ecosistemas básicos que son el bosque alto andino, subpáramo y en la parte más alta encontraremos el páramo.
De acuerdo a la información brindada a lo largo del video, podemos afirmar que Bogotá hoy se encuentra ubicada geográficamente gracias a este río poco conocido por los bogotanos, pero con una gran historia y que alimenta lo que hoy se conoce como el eje ambiental o las aguas.